Bien, en este video te voy a mostrar cómo a través de un plugin vamos a tener disponible ciertas cantidades de plantilla para crear tienda online. Este plugin se llama Bolsa Element Ado WooCommerce. Como le dije, es un plugin que te va a permitir tener una gran variedad de plantilla completamente gratuita y también algunos widgets para editar esta plantilla con lo que es Elementor. Este video lo estoy haciendo por una encuesta que dejé hace unos días en la comunidad, preguntándole que si querían contenido para tienda online, y hasta el momento la votación iba a favor de que querían ese tipo de contenido. Así que por lo menos una vez a la semana voy a traer o plugin o cómo configurar ciertas opciones de lo que es el plugin de WooCommerce. Así que a todas aquellas personas que están interesadas en aprender a utilizar WooCommerce y conocer de algunos plugins que le pueden hacer el trabajo mucho más fácil, les recomiendo que estén atentos, que cada jueves voy a tratar de traer ese tipo de contenido. Así que esta es la página principal de lo que es el plugin. Aquí nos muestra parte de los widgets que vamos a tener disponibles, y también, como todo, tiene su versión Pro, la cual estoy haciendo las gestiones para ver si la puedo conseguir para mostrársela y ver todo lo que podemos tener adicionalmente con lo que es el plugin de pago. En este momento tenemos más de 30 plantillas disponibles para trabajar con ellas, cosa que vamos a ir viendo en el video. Algunas son de pago y otra la vamos a tener disponible con lo que es la versión gratuita, que es la que vamos a probar el día de hoy. Ya lo que nos resta es irnos a lo que es el área de WordPress, el área de plugin, y vamos a instalar este nuevo plugin. Voy a copiar por aquí el nombre del mismo. Y aquí tenemos lo que es el plugin. Tiene más de 30,000 instalaciones activas. Dice que no es compatible con la última actualización que tenemos de WordPress. Y es entendible porque hace creo que 2 o 3 días fue que salió esta nueva actualización de WordPress. A nivel de detalle tenemos por aquí todo lo que nos ofrece lo que sería el plugin en su versión gratuita y lo que ofrece también en la versión Pro. También los requisitos que se necesitan para que el plugin funcione correctamente, como por ejemplo la versión de PHP que necesitamos. En esta ocasión el plugin funciona desde la 5.6 en adelante, así que son cosas que debemos de tomar en cuenta para que el funcionamiento del plugin sea óptimo. Y bien, aquí simplemente lo que nos queda es instalarlo. Vamos a darle a instalar y activarlo. Y ya con eso tenemos listo lo que es el proceso de instalación. Aquí nos muestra parte de los beneficios de la versión Pro. Vamos a cerrar estas ventanas porque, como le dije, vamos a trabajar con la versión gratis. Aquí también me pide que instale lo que es WooCommerce. Como no tengo WooCommerce instalando, el plugin necesita que tener instalado WooCommerce porque las plantillas son para WooCommerce. Vamos a darle a instalar. Vamos a esperar a que termine. Y aquí le damos a activar. Y simplemente con eso ya tenemos instalado WooCommerce. Bien, aquí nos da la bienvenida y eso, pero como este video no trata de la configuración de WooCommerce, vamos a aquí editarlo. Aquí simplemente le voy a colocar lo que es el país. Vamos a buscarlo. Por aquí lo tengo, lo coloco y le doy a siguiente. Y ya ahí hace una configuración estándar. Bien, ya aquí, como le dije, vamos a obviar esta parte y vamos a enfocarnos en lo que es el plugin, que por aquí lo tenemos. Vamos a darle un clic y aquí me presenta todas las plantillas que vienen con el plugin. Aquí podemos tener lo que es template. Aquí podemos seleccionar lo que es el constructor, en este caso es WooCommerce. Y aquí podemos hacer un filtrado tanto por la plantilla de pago como la plantilla gratuita. En este caso vamos a elegir la plantilla gratuita. Y aquí tenemos todas las plantillas que vamos a tener disponibles para utilizar. A nivel de página de inicio vamos a tener unas 10 páginas de inicio de quiénes somos. Vamos a tener
5 también de contacto, 5 plantillas, preguntas frecuentes también 5, testimonio también 5, y en el caso de el carrusel solamente tenemos 2. Vamos a previsualizar algunas de ellas para ver de qué trata. Vamos a previsualizar esta. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está cargando. Así se vería nuestra tienda online si utilizamos esta plantilla. Vamos a ver otra de la que están disponibles completamente gratis. Aquí tenemos otra que, como pueden ver, viene con más opciones que podemos utilizar. ¿Qué otra? Esta es también. Vamos a darle a visualizar. Perfecto. Esta es un poquito más dedicada a lo que es ropa y un poco de tecnología. Y vamos a ver otra que sea diferente a esta, por lo menos en el formato. Vamos a ver esta. Ok. Aquí la tenemos. Esta también está muy interesante. Ahora vamos a probar, vamos a instalar, vamos a darle a importar. Bien, aquí a nivel de requisito me dice que debo de tener instalado lo que es Element Key Lite, la versión gratuita de Element Key, y también lo que es Contact Force 7. Pues bien, no, en caso de que usted no lo tenga instalado, él automáticamente a la hora de importar la plantilla lo va a hacer sin ningún problema. Otra de las cosas es debemos de ponerle el nombre que va a llevar la plantilla. Yo lo hago plano de inicio, página de inicios, o como usted quiera ponerle, y aquí voy a seleccionar lo que es elemento Canva, porque lo que quiero es un lienzo en blanco para comenzar a trabajar. Otra de las cosas es que voy a hacer que la página sea pública, y aquí simplemente le voy a dar a importar lo que es el template. Vamos a darle a importar, y lo he hecho bien rápido, y ahora me voy a ir al área de editar la plantilla, y simplemente voy a esperar que el elemento cargue el área de trabajo para verificar todo lo que acá podemos modificar dentro de ella. Pues bien, esta es nuestra plantilla, como pueden observar. Así se ve en el ejemplo y así se ve también en el área de trabajo. Toda esta área de aquí la podemos modificar a nuestro gusto. Podemos cambiar imágenes, contenido. Las imágenes simplemente seleccionamos el área de la columna. En este caso nos vamos a estilo. Y desde aquí simplemente, en caso de que tengan imagen, en mi caso no tengo ni una imagen, la pueden modificar por las imágenes que van a utilizar ya predeterminadas. Si nos vamos a previsualizar, si se dan cuenta, las imágenes no se ven porque debemos de cargarla para que se puedan visualizar. Y los demás productos y también lo podemos cambiar. Algo que deben de tomar en cuenta es que esto es solamente lo que es la página principal, lo que ve nuestros clientes, pero ya lo que tiene que ver con la modificación del carrito de compra, ya para eso nos tenemos que ir a lo que es el área de página, y cuando instalamos WooCommerce de una vez nos ha creado lo que es la página de tienda, lo que es el área del área de checkout, de pago, el carrito, mi cuenta. Todas esas páginas nosotros debemos de configurarlo ya directamente desde WooCommerce. Que si están interesados que le haga un video explicándole cómo configurar WooCommerce para poder para que funcione correctamente, me lo dejan saber en la caja de comentarios, que para el próximo jueves le tendría listo ese video, y así pueden configurar desde cero lo que es WooCommerce para diferentes tipos de ventas, tanto venta como digital como productos físicos. Así que lo que estén interesado, en la caja de comentarios me lo dejan saber, con mucho gusto le hago ese video. Pues bien, muchachos, esto es lo que nos ofrece este kit de este plugin, mejor dicho, con el cual vamos a poder tener diferentes tipos de plantillas gratuitas
que vamos a poder utilizar en nuestra tienda online. Si el contenido le ha gustado, apóyenos con un me gusta. Me gustaría saber en la caja de comentarios qué opinan de esta plantilla, si la van a utilizar, si quieren que trate de conseguir lo que es la versión de pago de la misma para ver la diferencia que tiene entre las plantillas gratis como la plantilla Pro, que son las de pago, aunque no son muchas, pero sí se ven que ofrecen más sesiones para una tienda online. Si están interesados en que yo haga ese video, también me lo dejan saber en la caja de comentarios. Y nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal y también se están haciendo miembros a lo que es el canal y lo que están en el grupo VIP. Muchísimas gracias por el apoyo a todas aquellas personas que están apoyando este proyecto. Y nada, muchachos, por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.